Buenos días, continuando con el tema de análisis por mallas o ley de lazos, donde aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a continuar con el caso número 3 o supermalla. ¿Cuándo voy a tener el caso número 3? Bueno, cuando tenga fuentes de corriente alimentando dos o más mallas, como en el ejemplo, aquí en el ejemplo 1. Si se fijan, tengo una fuente de corriente que está alimentando a la malla 1 y a la malla 2. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primeramente tenemos que marcar lo que son las corrientes de la malla a favor de las manecillas del reloj. Vamos a llamarle IX. Y a la siguiente corriente vamos a llamarla IY. ¿Sí? Una vez que yo marco las corrientes que pasan por mi circuito, lo que voy a hacer a continuación pues es polarizar, igual que polaricé los circuitos pasados. Entonces la corriente va a llegar aquí a R3, va a entrar con mayor energía y va a salir con menor energía. La corriente tiene su continuidad, va a llegar la corriente IX a la resistencia 1 con mayor energía y va a salir con menor energía. Y bueno, ahí ya tenemos polarizada lo que es la malla IX. Después vamos a polarizar lo que es la malla IY. Entonces la corriente va a ir en este sentido, va a llegar a la resistencia 4 con mayor energía y va a salir con menor energía. Va a tener continuidad, va a llegar a la resistencia 2 con mayor energía y va a salir con menor energía. Y aquí ya tengo polarizados los que son mis circuitos. Entonces ahora lo que tengo que hacer, bueno, ya marqué a favor de las manecillas del reloj, ya polaricé lo que son las resistencias, y antes de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, cuando yo tenga este caso, lo que voy a hacer es voy a sacar lo que es mi fuente de corriente del circuito. Esta fuente de corriente vale 7 amperes y voy a dibujar las corrientes que pasan a las que está alimentando esa fuente. Entonces voy a dibujar IY y la IX de este lado. Entonces, si se fijan, en un dado momento la IX se va a contraponer ¿a quién? A la fuente de corriente. Entonces aquí yo puedo realizar lo que es una ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, ¿cómo la voy a formar? Bueno, la voy a formar con respecto a las corrientes que tengo aquí en que tienen contacto con mi fuente de corriente. Entonces, si se fijan, la IX está contraponiéndose a la fuente de corriente. El sentido normal, pues sabemos que es más, menos. En una fuente de voltaje, si fuera una fuente de corriente, el sentido me lo va a dar la flecha, el sentido de la corriente. ¿Ok? Es decir, esta fuente de corriente va de izquierda a derecha. La fuente de corriente que yo tengo en mi circuito está desde de arriba hacia abajo, o está a favor en contra de las manecillas del reloj, y la IX está a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí vemos que se contraponen en un dado momento. Entonces mi ecuación auxiliar sería la corriente IY, que es la que va a favor de mi fuente de corriente, menos la IX, ¿verdad? Y esto va a ser igual a la corriente, al valor de la corriente de la fuente de corriente. Entonces sería 7 amperes. Y aquí yo ya tengo lo que es mi primera ecuación, que es mi ecuación auxiliar. ¿Ok? Entonces ahora yo puedo redibujar el circuito, que me quedaría de esta manera. Tendría mi resistencia R1, mi resistencia R2, mi resistencia R3, la resistencia R4, y aquí me quedaría un circuito abierto, ¿verdad? Entonces yo voy a dibujar como quiera mis corrientes, que es IX y la IY, y si se dan cuenta yo ya voy a tener solamente una sola malla, que sería toda ese circuito. A esto es lo que nosotros le llamamos super malla. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a formar lo que es la ecuación de la supermalla? Bueno, la ecuación de la supermalla se aplica igual que en los ejemplos anteriores. Hay que aplicar la ley
de voltajes de Kirchhoff. Entonces empiezo, ya los teníamos polarizados, ¿verdad? Entonces voy a empezar por la resistencia de R3. Entonces aquí me quedaría la resistencia 220 y X negativo menos la resistencia de 100 que sería, que tiene contacto con la, perdón, con la IX nada más, ¿verdad? Luego menos la resistencia R2 que tiene contacto con Y más la resistencia de 250. Déjenme muevo un poquito el... Y esto es igual a 0. Entonces estoy tomando los signos de salida de mis elementos. Aquí también es negativo. ¿Ok? Entonces lo que hago es pues sumar los elementos que son iguales, ¿verdad? Para formar mi ecuación. Entonces me quedaría menos 320 y X, o sea, simplifico lo que es la ecuación, menos 650 y Y igual a 0. Y aquí yo ya tengo la ecuación de la supermalla. Entonces, para yo poder formar un sistema de ecuaciones, me regreso a lo que es la ecuación auxiliar. Y si se fijan, que tengo aquí corrientes, ¿verdad? Y acá tengo voltajes. Entonces, lo que me dicen en álgebra es que yo no puedo mezclarlos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, pues voy a multiplicar Y menos IX igual a 7 amperes. Lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por 1 ohm. Entonces, si yo multiplico corriente por resistencia, recuerdo, de acuerdo a la ley de Ohm, pues estoy obteniendo que el voltaje. Entonces aquí, si yo hago esta multiplicación, yo ya tengo voltajes y puedo mezclarlo con lo que es mi ecuación de la supermalla. Entonces aquí me quedaría 320 y X menos 650 y Y igual a 0, y voy a también poner lo que es mi ecuación auxiliar, que me quedaría menos y X, ¿verdad? Más y esto es igual a 7, ¿verdad? Y aquí yo ya puedo aplicar cualquier método. Si quieren aplicar el de suma y resta, pues entonces multiplicaremos por 1, que es el más básico, es el básico. Pueden aplicar montante, pueden aplicar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces aquí ya les quedaría lo que es la ecuación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que hagamos esto, estas operaciones, pues me quedaría que I1 es igual a 4550 entre menos 970, ¿verdad? Entonces I1 va a ser igual a menos 4.69. Entonces esto lo puedo sustituir en cualquiera de las ecuaciones. Vamos a escoger la ecuación de la ecuación auxiliar. Entonces me quedaría 7 más menos 4.69, ¿verdad? Y esto me da igual, ahí es igual a 2.30, ¿ok? Entonces aquí yo ya tengo los valores de I1 e I2. Si se fijan, I1 me está dando un negativo. ¿Qué quieren decir los negativos cuando yo estoy trabajando cuando estamos trabajando en circuitos eléctricos? Pues quiere decir que el sentido de la corriente I1 no es el correcto. Yo supuse que todas las corrientes van a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si nos vamos al circuito, a mí me dio negativo lo que es, bueno, aquí sería IX, le llamamos IX, y esto sería Y, ¿verdad? Entonces, si X me dio negativo, lo que vamos a hacer es, vamos a visualizar el circuito. Entonces, a mí me dice la teoría que el sentido convencional de la corriente es de menos a más, ¿verdad? Entonces, si nosotros
observamos lo que es mi circuito, pues la corriente va de menos a más, entonces es decir, la corriente de la fuente I7 va a ir en este sentido, va a llegar a este punto y se va a dividir en dos corrientes, ¿verdad? La corriente IX y la corriente IY. Entonces la corriente IY, pues si se fijan, si es a favor de las manecillas del reloj, pero la IX va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por eso nos está dando un valor negativo, ¿verdad? Porque yo la estoy suponiendo en un sentido contrario a su flujo real. Entonces aquí, para hacer este ejemplo, lo que es una malla, una supermalla, pues aquí es como nosotros tenemos que analizar el circuito. ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Bueno, ya podemos sacar lo que son los voltajes y las corrientes y la potencia en cada resistencia. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje y lo resolvemos. Gracias.